Hola, mi nombre es Marcelo Alacino, soy artista escénico, gestor cultural y docente. Desde hace más de 30 años desarrollo mi actividad relacionada con las artes escénicas, especialmente con el teatro y la danza, como creador, como intérprete, como director, dramaturgo, gestor y curador. Me defino como una persona queer, provinciana, mestiza y periférica. Actualmente vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero nací y desarrollé la mayor parte de mi tarea en Rafaela, que es una pequeña ciudad ubicada en el centro oeste de la provincia de Santa Fe. Aunque Rafaela tiene una rica tradición escénica cimentada sobre todo en su conformación inmigratoria europea, Rafaela forma parte de la periferia teatral del país. Así que educarme y desarrollarme desde los márgenes culturales de la Argentina influyeron decisivamente en una forma de entender la creación, la producción y la circulación del teatro, y formaron en mí un carácter resiliente que me impulsó a lo largo de todos estos años a crear grupos, proyectos o espacios allí donde no existía nada, en situaciones de mucha dificultad, de soledad, sin apoyos públicos. eh, y este sentido de pertenencia con los bordes y con este modo tan particular de luchar contra las adversidades del contexto, forjaron una mirada muy particular acerca de los caminos posibles que puede tomar la creación, que puede tomar el arte, eh, así como hay un arte que reproduce y que tiene que ver con un arte hegemónico y un arte que transforma, y ese camino del arte no hegemónico es el que a mí siempre me interesó y me sigue estimulando. Mis reflexiones provienen de la praxis teatral y tienen relación con, bueno, con cada una de las experiencias que viví a lo largo de todo este tiempo, en el que dirigí más de 40 producciones escénicas, la mayoría de las cuales son de mi autoría, aunque también dirigí textos de grandes autores clásicos, ¿no? Aristófanes, Shakespeare, Arlt, Gámbaro, entre otros, entre otros. Y mis intereses creativos están ligados a la exploración de nuevos formatos y a la aproximación a nuevas audiencias. Me interesa muchísimo el cruce de lenguajes, el diálogo con los espacios alternativos, con el espacio urbano, la composición instantánea, los microrelatos, los microespacios y las posibilidades vinculadas al uso de las tecnologías. Así que podríamos decir que estos son como sellos distintivos de muchas de mis creaciones. Como gestor desarrollé una labor intensa en el campo de la autogestión, pero también en el sector público, dado que fui director del Festival de Teatro de Rafaela, fui secretario de Cultura de esa ciudad, fui director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro y fui presidente del programa Iberescena. Así que bueno, estas experiencias me ayudan a dar cuenta de un recorrido vinculado no solamente a la producción escénica, sino también al impacto de las políticas públicas en el desarrollo de proyectos autogestivos. em, y desde ese lugar es desde donde voy a hablarles en esta serie de videos. Mis últimos proyectos de gestión son Efíbero, que es el encuentro de festivales iberoamericanos de artes escénicas, y Teatro Wi-Fi, que se constituyó en la primera plataforma iberoamericana dedicada específicamente a las obras escénicas en vivo. Bueno, les voy a compartir la pantalla y vamos a ver una presentación en la que vamos a intentar tener una guía para este recorrido que les voy a proponer en estos videos. Am, bueno,
como les decía, aquí está mi presentación. Mi interés estuvo ligado desde hace mucho tiempo al cruce con la tecnología. Trabajé en muchas puestas en escena, ya desde la década del 80, en la que me interesaba investigar. En principio, el interés estuvo muy ligado a la actuación con la música y el mundo sonoro en vivo, pero ya sobre finales de la década del 90 empecé a explorar en el territorio que tenía que ver con las proyecciones sobre distintos dispositivos, televisores, pantallas de video, sobre escenografías, sobre los cuerpos. Me interesaba muchísimo el diálogo que podía darse con creadores de otros campos expresivos y técnicos, de otros campos disciplinares, y tuve la oportunidad de trabajar, bueno, con una cantidad enorme de músicos, de compositores, de productores, de editores de sonido, de video, con VJs, con ilustradores, con animadores, con programadores. Pero a pesar de haber transitado estas múltiples experiencias, nunca había explorado las posibilidades que ofrecían Internet y la comunicación en línea para mis trabajos de creación. Hasta que, bueno, como todos sabemos, llegó el año 2020, la pandemia y el confinamiento. Así que cuando el 19 de marzo de 2020, junto con nuestro encierro, se impuso el distanciamiento social preventivo y obligatorio y la suspensión de todas las actividades no esenciales, entre ellas el teatro, esa imposibilidad se transformó primero en angustia e incertidumbre, como nos ha pasado a todos, pero enseguida las transformamos junto a Matilde Campilongo, a quien ven en esta imagen, y a Constanza Balsategui, que es la asistente de La Tortuga, en este trabajo que estaba pensado como una pieza escénica para hacer en sala, pero inmediatamente, como les decía, en los primeros momentos de la pandemia, logramos transformarla y hacer una versión virtual que ofrecimos de ese modo, de forma virtual, en vivo, e hicimos una temporada de más de 40 funciones. En estos módulos sobre artes escénicas y virtualidad voy a referirme en especial a esa experiencia adquirida con La Tortuga y con Teatro Wi-Fi, y a varios de los itinerarios que compartimos gracias a Teatro Wi-Fi con creadores de distintos países en este tiempo de pandemia. En este primer video voy a intentar hacer un recorrido muy breve, pero que le da mucho sentido a lo que hacemos y al enfoque particular que tiene Teatro Wi-Fi. En este recorrido me gustaría apuntar algunas ideas acerca de la relación entre el teatro y la tecnología. Bueno, en primerísimo lugar hay que ser muy claros con respecto a esto. La palabra tecnología o el concepto de tecnología en el campo de las artes escénicas tiene un uso muy ambiguo, ¿no? Lo utilizamos muchas veces para referirnos como un sinónimo de técnica o a un conjunto de conocimientos vinculados a una técnica o a un conjunto de recursos técnicos de un campo. Muchas veces utilizamos también la palabra tecnología como sinónimo de innovación, o particularmente con el uso de algún tipo de software o de plataforma. Me gusta pensar también, apoyado un poco en un enfoque postestructuralista, en el teatro como, en sí mismo como una tecnología de poder, pero vamos a dejar ese enfoque inspirado en la obra de Foucault para quizás algún otro encuentro. Bueno, vamos a referirnos entonces a las relaciones del teatro con el conjunto de recursos técnicos de otros campos. Desde este enfoque, es importante señalar que el teatro y la tecnología tienen un vínculo que se remonta a los orígenes mismos del teatro de Occidente, ¿no? Esta primera forma de teatro codificado de la que tenemos registro, que es el teatro griego, la etimología de la palabra teatro viene del griego teatrón, que significa el lugar para ver, lugar para mirar, el lugar para contemplar. Ya definía desde los orígenes, como les decía, conceptualmente qué es el teatro. El teatro es
desde los griegos, un espacio para ver, un espacio de encuentro de cuerpos que actúan y de cuerpos que miran, ¿no? Ya en aquellos majestuosos anfiteatros de la antigua Grecia, mm, las posibilidades de la tecnología apuntaban a que esa experiencia de ver, de mirar, pudiera amplificarse, ¿no? A través de singulares recursos que tenían que ver con, que iban desde el vestuario de los actores, con los coturnos para darles más altura, o las máscaras para amplificar la gestualidad, o también complejas maquinarias que nos siguen fascinando cuando las estudiamos, que generaban poderosísimos efectos escénicos, como por ejemplo, no sé, el uso de una grúa para entrar deidades en escena. Estas manifestaciones de la tecnología apuntaban justamente a ampliar esa experiencia de ver y lograr que los espectadores que estaban sentados próximos a la orquesta o al proscenio pudieran disfrutar de esa experiencia de ver tanto como aquellos que estuvieran sentados en el último escalón de la grada. Am, los griegos también definieron al teatro como un género literario. Todo esto es historia, ya lo sabemos, pero me parece que es muy importante a la hora de preguntarnos qué es esto que está aconteciendo hoy, que tiene que ver con el tecnoteatro, el teatro virtual, el teatro online, que podamos ver cómo resuenan estos conceptos que traemos desde hace 2500 años hasta la actualidad, con el modo de hacer teatro que tenemos hoy. Em, bueno, como les decía, ya lo sabemos, Aristóteles en su poética ya definió al teatro como un género literario también, entonces este enfoque logocéntrico, ¿no? Que anclaba la definición del teatro en una expresión de la arquitectura o una expresión de la literatura, fueron encontrando a lo largo de los siglos expresiones de la tecnología que confirmaran ese enfoque conceptual de qué es o qué entendíamos por teatro. La aparición de la imprenta fue uno de los grandes avances, uno de los grandes descubrimientos para lograr que eso que entendíamos como teatro pudiera tener una proyección geográfica y temporal que excedía esa expresión que ocurría en esa arquitectura denominada teatro. Por supuesto que vamos a ver que la luz artificial, las aplicaciones de la energía eléctrica, los sistemas lumínicos y mecánicos, los avances de la electrónica, de la electromecánica, transformarían notablemente la puesta en escena de los espectáculos teatrales a partir de la segunda mitad del siglo XX. Eh, entonces, este enfoque, esta preeminencia logocéntrica de ese dispositivo denominado teatro por los griegos, se pone en jaque recién en el siglo XX, gracias a múltiples creadores que cuestionarán la especificidad de lo teatral, otorgándole nuevos enfoques, y me interesa mucho poder acercarnos al diálogo que va a establecer el teatro con otros dispositivos de comunicación y de expresión, como el cine, la radio, la televisión, las posibilidades de video analógico, digital, que influyeron decisivamente en la transformación y en la evolución de las artes escénicas en el siglo XX. Em, en nuestro país se dio un diálogo que siempre fue como de punta, ¿no? Como un diálogo muy innovador entre el teatro y estas manifestaciones. Es llamativo, a ver, si pensamos, por ejemplo, ¿no? En el nacimiento del cine. Nuestro país fue uno de los primeros países en el mundo que tuvo sus proyecciones de cine. Esto, no sé, pienso en el año 1896, tal cual lo ven ahí en el apunte, en el Teatro Odeón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se haría la primera proyección cinematográfica, generando un impacto enorme en el contexto latinoamericano, obviamente, y me parece interesante entender que el cine surge, en principio, digo, como medio de comunicación, registrando cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana, y antes de la eclosión del modelo
de representación de la ficción, el cine no era más que teatro filmado. Incluso existió una célebre tendencia a tratar de filmar los clásicos, los dramas clásicos del teatro. Entonces, este diálogo del cine con el teatro y estas primeras proyecciones que ocurrieron en la Argentina, sin duda se influyeron decisivamente en el desarrollo notorio que tuvo el cine en nuestro país, influyendo decisivamente en la industria cinematográfica latinoamericana. Con la radio pasó algo similar, digamos, Argentina fue como uno de los primeros países, uno de los países pioneros en materia de radiodifusión de habla hispana, fue el tercer país del mundo en realizar transmisiones regulares, también desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya ahí estamos por la década del 20, las primeras transmisiones que tenían que ver con este nuevo fenómeno, ¿no? El de la radio, estuvieron centradas en transmitir conciertos o manifestaciones deportivas, boxeo, fútbol, etc. Eh, y ya en los años 30, el radioteatro comenzaría como su época de oro, que se extendería por varias décadas. Eh, el éxito del radioteatro argentino influyó también de manera notoria en los países próximos, en Chile, en Uruguay, en Perú, que inmediatamente empezaron a copiar este modelo de radioteatro que se dio rápidamente y prontamente en nuestro país. Em, y con la llegada de la televisión, esa relación del teatro con la radio entraría como en un momento de declive, de decaimiento, y bueno, entre el teatro y la televisión se daría también en nuestro país una serie de experiencias sumamente enriquecedoras y que harían que esta experiencia de ver pudiera llegar a otros territorios donde quizás el teatro no llegaba, un tipo de teatro particular, digo, vamos a referirnos como ejemplo al primer programa que fusionaba el teatro con la televisión, que se llamó Teatro como en el Teatro, que fue una creación de Darío Vittori. Darío Vittori era un actor y un productor que tenía larga trayectoria en el ambiente teatral, y empezó a acercar a los hogares argentinos a través de la pantalla de televisión este, un modo de hacer teatro que tenía que ver con la comedia, con un teatro, digamos, quizás un poco más liviano, accesible para toda la familia, pero sin dudas que logró como amplificar, una vez más, esa experiencia de ver, cruzándose con esta nueva tecnología que era la televisión. Em, Darío Vittori logró, bueno, mantener este programa durante mucho tiempo, luego se llamó El Teatro de Darío Vittori, ganó el premio Martín Fierro, por ejemplo, em, y sentó las bases para otro tipo de diálogo que unas cuantas décadas más tarde, ya en el siglo XXI, tendrían que ver con la creación de plataformas de contenidos digitales de teatro. En el año 2015, Mirta Romay crea Teatrix, que es esta primera plataforma de teatro digital de nuestro país. De hecho, me interesa como mencionar la relación con la televisión, porque Mirta Romay, hija del famoso empresario Alejandro Romay, empresario teatral, empresario de medios de comunicación, ella de alguna manera vincula esta práctica que se dio en nuestro país desde la década del 60 y con Darío Vittori, con esta intención de seguir compartiendo contenidos que tienen que ver con el teatro. Ya, bueno, lo que ocurrirá con Teatrix es que se ofrecerán contenidos de alta definición, grabados con varias cámaras, registros realmente muy impactantes en cuanto a su calidad. Y bueno, de alguna manera se empieza como a difundir esta posibilidad de consumir de forma más masiva, y a través de esta plataforma, por ejemplo,
de consumir teatro filmado. Bueno, el teatro filmado hasta ese momento era, digamos, una rareza de interés exclusivo para quienes nos dedicamos profesionalmente a las artes escénicas, una herramienta de trabajo posible cuando las distancias geográficas o temporales impedían ver algo en vivo. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que significó para mí en la década del 90 acceder a ver un registro de El Príncipe Constante de Grotowski. En aquel momento no existía YouTube, ¿no? Entonces, em, luego de nuestras clases con Julian Knapp, quien había sido discípulo de Rena Mireca, él viajaba con su colección de videos y acceder a esa filmación, a ese registro, que de alguna manera hacía un recorte sobre lo que había sido aquella famosísima creación de Grotowski, para nosotros era una oportunidad maravillosa, pero insisto, tenía que ver con un acceso al que quizás nos interesaba a quienes nos dedicábamos como profesionalmente a esta cuestión. Entonces, esta modalidad de acceder a teatro filmado, insisto, a pesar de que Mirta Romay aparece con esta propuesta súper innovadora en 2015, seguía siendo un poco una rareza, ¿no? Como algo que no formaba parte de nuestros consumos habituales. Pero bueno, llegó el año 2020, eh, la pandemia más importante de la historia de la humanidad, y por primera vez en la historia de nuestra cultura, el teatro fue imposible. En ese contexto de imposibilidad es que nace Teatro Wi-Fi, que se constituyó en la primera plataforma iberoamericana destinada a obras escénicas online en vivo. Um, en el próximo video voy a hablarles entonces de esta experiencia de Teatro Wi-Fi y les compartiré algunas impresiones relacionadas con mi obra La Tortuga en esa plataforma.